Ya estamos de vuelta con más Enhorabuena, por supuesto, para seguir informándolo y entreteniéndolo a usted que nos está viendo en su casa. Cada mañana tenemos temas muy interesantes que compartir contigo, tanto para su hogar como para su salud. Y es así que hoy día hemos invitado a dos kinesiólogas hermosas realmente, que nos van a hablar de un tema muy interesante, de la kinesiología oncológica. Y por eso hemos invitado a Fernanda Baeza y a Viviana Maluenda. Bienvenidas. Muy bienvenidas, sean acá Enhorabuena, qué bien que llegan. Cuénteme un poquito de qué se trata este tema de la kinesiología oncológica. A ver, bueno, mi nombre es, como dije, es Fernanda Baeza, ¿cierto? Yo soy egresada de la Universidad Santo Tomás, diplomada en Santiago, de la Universidad San Sebastián. Y la kinesiología oncológica en el fondo tiene como objetivo minimizar, de partida es una kinesiología diferente a la tradicional, ¿ya? Tiene como objetivo, ¿cierto?, minimizar los efectos que generan el cáncer propiamente tal, minimizar los efectos que dejan los tratamientos para priorizar una calidad de vida favorable en el paciente, independientemente del pronóstico, ya sea un cáncer, ¿cierto?, de mama, de próstata en una etapa aguda, o finalmente, ¿cierto?, en una etapa terminal o en cuidados paliativos. ¿Ya? ¿De dónde nace en ustedes más o menos la idea de comenzar a especializarse en esto del tratamiento oncológico desde la rama de la kinesiología? Que claro, muchas personas de repente podrían pensar cómo están ligadas estas dos áreas y cómo nacieron ustedes también, de alguna experiencia, quizás de alguna persona claro, cercana. Si bien es cierto, ambas tenemos diferentes historias, pero la mía radica en que yo, el último año, ¿cierto?, de la universidad, cuando yo estaba en quinto, en la clínica, a nosotros nos llegó un paciente que tenía un cáncer de próstata que ya estaba metastásico, es decir, tenía metástasis ósea, y en ese entonces mi tutora no supo cómo tratarlo. De ahí a mí me surgió la duda, chuta, aquí estamos enfrentándonos a otro tipo de pacientes con una orden médica de kinesioterapia. Seguí haciendo mis pasantías y finalmente, cuando egresé de la universidad, dije, tengo que empezar a innovar, tengo que hacer una kinesiología diferente, tengo que tener otro enfoque de paciente, no traumatológico, no neurológico, que son como lo que generalmente se ve. Porque, por ejemplo, ahora viene la campaña respiratoria, vienen los kinesiólogos respiratorios. Sí. Y empecé a buscar, a googlear, y me encontré con el diplomado de la Universidad San Sebastián en Santiago y me fui a diplomar un año. Y allá hice mis pasantías, trabajé, ¿cierto?, en Sotro del Río, Instituto Nacional del Cáncer, hice mis pasantías. Y luego dije, yo tengo que llevar esto a mi ciudad de Valdivia. Y me vine para acá. Y mi colega y amiga tiene otra historia, también bonita. Yo, a diferencia de Fernanda, estudié en la Universidad de Talca, estuve los 5 años allá viviendo con familia. Y después, hace ya 2 años viviendo acá en Valdivia, un día empecé a buscar y ahí me encontré con Fernanda, más que nada porque a mí el área me interesaba. Yo tuve la oportunidad de hacer un intercambio en la universidad y estuve 6 meses en la Universidad de Valencia, en España. Y allá me di cuenta que trabajaban con las pacientes con cáncer de mama, tenían un grupo y trabajaban todo lo que era el drenaje linfático manual luego de las operaciones post-cirugía. Entonces dije, esto yo nunca lo había visto en Chile, no poco mencionado, no sé. Y después, ya llegando acá, ayudé a una fundación de niños con cáncer, entonces de a poquito me fui metiendo en el tema y ahí ya conocí a Fernanda, empezamos a conversar un poquito del área que nos gustaba y que igual teníamos que especializarnos y todo, entonces desde ahí como que empezó todo y desde ya hace 2 años ya que no nos separamos y seguimos en este rumbo de la quimio oncológica. Son pioneras entonces en el país y acá en Valdivia, trayendo este tipo de terapias para los pacientes oncológicos. Claro, exactamente. Pero cuéntanos un poquito, bueno, la gente que padece lamentablemente de cáncer y, como tú decías, o a veces lo supera o a veces no se puede superar o lo diagnostican como terminal, ¿en qué momento deben hacerse y acudir a esta kinesiología? Claro, aquí lo principal es que como también informar a las pacientes, a la población valdiviana, es que lo ideal es que un kinesiólogo o oncólogo esté antes, durante y después del tratamiento kinésico. O sea, antes para preparar a la paciente, previo a la cirugía, durante, porque podemos trabajar durante el proceso de las quimios y la radioterapia, y después por todas las secuelas que dejan los tratamientos médicos en sí. Son bastante fuertes. Claro, y lo importante es que educar también a la población, porque mucha gente no sabe qué consecuencias vienen después de tratar a las pacientes con cáncer de mama. Nos podemos pillar con un sinfín de diagnósticos. Por ejemplo, nosotros lo que tratamos
en la consulta donde trabajamos, es todo lo que es el tratamiento de la cicatriz, el síndrome de la red axilar luego de la cirugía, que es más que nada que en la axila se colocan como unos cordones fibrosos dolorosos a la palpación, disminuye la movilidad. Entonces la idea, nosotros trabajamos con diferentes técnicas manuales. Y también vemos, por ejemplo, otra consecuencia que es tanto temprano o de forma tardía se le dan a estos pacientes, que es el linfedema. El linfedema es un aumento de volumen de una extremidad, producto de que sacan ganglio, entonces hay un líquido que es la linfa que se acumula, entonces ese líquido ya no empieza como a drenar, a filtrarse, se empieza a acumular. Si sacamos ganglio de la zona axilar, empieza a aumentar el brazo, o de la zona inguinal empieza a aumentar también lo que es la extremidad inferior. Sí, yo he visto eso. Claro, y ahí lo importante también de recalcar que nosotros trabajamos con las técnicas de drenaje linfático manual. Pero tiene que ser, pero tiene que ser un drenaje específico. Es diferente, digamos, a un masaje estético. Es un drenaje más lento, es estimulación de ganglio en diferentes partes del cuerpo, es muy específico. Claro. Ahora, como decía Viviana, es súper importante también que lo que está pasando actualmente es que las pacientes están llegando con las consecuencias, ¿ya? Es decir, me llegan brazos... Así ya. Claro, entonces con los tratamientos, con las consecuencias ya establecidas en un paciente. Entonces, como decía ella, es re importante, muy importante que nosotros formemos parte de un comité oncológico. O sea, si los médicos se juntan, nosotros tenemos que estar ahí presentes, conversar con ellos, que ellos sepan nuestra opinión, saber si se le va a hacer una cirugía, qué tipo de cirugía, para nosotros estar al tanto siempre de lo que está pasando con ellos y estar ahí. También para que los pacientes acudan a tiempo, porque como tú decías, llegan cuando ya tienen la consecuencia en su bracito, en su pierna o en alguno de sus órganos de sus extremidades que está funcionando de manera incorrecta, que la gente sepa en qué momento tiene que ir. Para eso es lo que tú decías, un equipo multidisciplinario también, para cubrir estas necesidades. ¿Existe o está en proceso de formación esto? Existe, ya, pero en Valdivia hay que reforzarlo un poquito, yo creo. Ya existe. Tirón de oreja. Hay que reforzarlo. Ahora nosotros, independientemente de eso, nosotros cuando nos llegan los pacientes, nosotros hacemos una historia clínica. Ya, que nos traiga todos sus exámenes médicos y su historia clínica y su historia farmacológica, porque los fármacos también me dejan consecuencias, no solamente las radioterapias ni la cirugía. Entonces, después que nosotros tenemos toda la imagen del paciente, nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto?, nuestro propio ingreso kinésico, digamos. Y ahí venimos nosotros a evaluarla completamente. Pues ustedes son un poco las acompañantes, o sea, una vez que te diagnostican que tienes cáncer, o sea, aparte de estar obviamente con un oncólogo que te va a sugerir todos tus tratamientos, todo lo que tienes que seguir, ustedes van al lado del oncólogo diciéndole, bueno, tenemos alternativas, tenemos tratamientos paliativos, acompañarte en la quimioterapia, que normalmente es muy fuerte, las radioterapias, y bueno, y también, ¿esta kinesiología también se aplica en el caso de los infantes? Sí, también. Entonces trabajan en eso. Claro, o sea, nosotros en este momento estamos más dedicadas al área de adultos, ¿ya? Pero sí recuerdo que cuando terminé mi diplomado en Santiago, hice mi tesis sobre la leucemia linfoblástica aguda. Y ahí nosotros hicimos protocolos, porque no hay nada. No hay un protocolo tan comprobado, digamos, que se puedan aplicar en niños. Pero sí se trabaja, sí se puede hacer, ¿ya? Porque en Santiago sí lo hacen. Sí, porque los niños igual de repente sufren bastante consecuencias, como tú decías, por ejemplo, por la leucemia. Tiene cifras súper altas en cuanto a lo que afecta a los niños, sobre todo. Y ahí el tratamiento kinésico, digamos, va por la edad. De 3 a 4, de 6 a 7, dependiendo de los juegos que uno va haciendo con ellos, porque obviamente un niño de 3 años no se va a comportar como uno de 8. Entonces son otras actividades más lúdicas, exactamente. ¿Y todos los tipos de cáncer se pueden trabajar con al lado de la kinesiología? Puede ser la leucemia, que tiene otro método, otro que un cáncer tumoral, digamos, que tiene el tema de extirpación, mientras que la leucemia no se puede quitar, digamos, es otro tratamiento, son varios tratamientos los que tiene el cáncer. Ustedes trabajan todo esto, ¿no es cierto? Claro, el kinesiólogo oncólogo está especializado en trabajar diferentes tipos de cáncer, pero más que nada nosotros ahora estamos empezando con lo que es la rehabilitación de los pacientes con cáncer de mama, que es lo que hemos pesquisado aún más acá en la ciudad de Valdivia. Hay harto caso de cáncer de mama, lamentablemente, y va la cifra en aumento también. Claro. La gente que está interesada en conocerla a ustedes, en llegar a ustedes, ¿cuál es el método
mediante el cual, no sé, por las personas que nos están viendo en su casa, que de repente tienen alguna duda, que están con alguna lesión producto de un cáncer, como decían ustedes, producto de una operación, ¿cómo llegan a ustedes? Bueno, nosotros, siempre tenemos las redes sociales, nuestro Facebook Kinesiología Oncológica, tenemos una fotito donde salimos con el mismo delantal, salimos las dos, y la consulta, nosotros trabajamos en una consulta que se llama Kinos, actualmente está en Independencia, 630, el cuarto piso, oficina 403. Ya nuestros teléfonos celulares también, ¿cierto? Ahí están disponibles para que puedan atenderlos. Exactamente. También a nuestro email también, kineoncovaldivia@gmail.com. Por ejemplo, ahí le podrían ingresar alguna pregunta a la gente que nos está viendo si tiene Estamos alguna ahí duda y no quiere escribir en las disponibles redes para cualquier duda. Sí, por supuesto. De hecho, la evaluación inicial de nosotros siempre no tiene ningún costo, conversar con las pacientes cómo se sienten y de ahí, porque más allá de lo monetario, digamos, uno también tiene que saber que ellas son muy lábiles emocionalmente, entonces no queremos, porque, a ver, vienen costos emocionales y vienen costos digamos, en dinero. Es mucha la cantidad, claro, monetario, es mucha la cantidad de dinero que se gasta, entonces nosotros tampoco queremos enfocarnos al 100% en esa parte, no se trata de eso, sino que se trata de acompañarlas y siempre la primera visita de juntarnos va a ser de conocernos y de evaluarnos. Nosotros felices de que ya hayan estas alternativas. Sí, hay mucha gente que está pasando esto. Valdivia ha sido uno de los pioneros en el tema del plan auge, cuando fue hace unos 15 años más o menos, comenzaron a hacer los tratamientos gratuitos de cáncer, que se proliferó a todo el país, que más bien eso es muy bueno. Entonces Valdivia tiene mucha tradición en el tratamiento de esto y es que ahora ya se presenta como opción kinesiología oncológica. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por que la haberlas invitación. tenido aquí para contarle a la gente que hay igual por la invitación. alternativas. Bueno, nosotros ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más de Enhorabuena. Yo me porto